Es el tiempo para que los hermanos en comunión en sus diferentes asambleas, los varones en comunión, puedan dirigirse hacia los participantes. Le rogamos que sean breves en sus participaciones para que la mayor parte de hermanos puedan exponer las meditaciones que han preparado. De 10:40 a 11:05 tenemos un primer tiempo de enseñanza en la palabra de Dios, cargo de nuestro hermano William Ceballos, y de 11:05 hasta las 11:30, otro tiempo de enseñanza a cargo de su servidor. Y desde las 11:30 a las 12 vamos a tener un tiempo de saludos, de anuncios y de despedidas, hermanos, ¿no? Entonces, vamos a pedirle la ayuda a Dios, vamos a pedir la dirección a Dios en este tiempo, así que los invito a que me acompañen a orar, apreciados hermanos, ¿vale? Entonces oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana que tú nos has permitido la vida y la salud y nos has permitido conectarnos con nuestros hermanos de la Asamblea en Pasto, otros hermanos también que se conectan, y te agradecemos, Padre, porque has colocado en nuestros corazones el venir en esta mañana y meditar en este primer tiempo acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos para que este tiempo sea dirigido, Padre, por tu Espíritu Santo, para que los varones puedan dirigirse con libertad, también guiados por el Espíritu Santo, siempre pensando en la persona del Salvador, dirigiendo nuestra honra, nuestra adoración hacia tu persona, Padre, y hacia la persona de tu amado Hijo. En esta mañana te queremos pedir por tu favor para que tú seas acompañando en la conexión, para que podamos escuchar claramente lo que exponen los hermanos, para que no tengamos interferencias, para que se pueda desarrollar esta video reunión de la mejor manera. Padre, ayúdanos y nos encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, apreciados hermanos, entonces en este momento voy a proceder a darle la palabra a los hermanos que conocemos que tienen el ejercicio, ¿cierto?, en lo de las meditaciones. Entonces yo quisiera darle la palabra en esta mañana, en primer lugar, a mi hermano Jairo Gaviria. Mi hermano Jairo Gaviria, que se pueda dirigir hacia nosotros y exponer pues la meditación, la porción que la haya traído y desee compartirnos, mi hermano Jairo. Entonces, usted tiene el micrófono, tiene la palabra, hermano Jairo. Muy buenos días, hermanos, para todos, un cordial saludo. Vamos a iniciar entonces alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de su Hijo. Podemos ir a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice así la palabra del Señor en Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Veamos en este versículo quién hizo las túnicas y quién vistió al hombre y a la mujer. Jehová Dios, Dios proveyendo allí. Vamos ahora a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 8. Génesis 22, 8 dice así. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Que Dios nos bendiga con su palabra en esta mañana, con estos dos versículos para iniciar en el Antiguo Testamento y luego continuaremos con algunos del Nuevo Testamento. Una pequeña anotación aquí. Si miramos en Génesis capítulo 3, 21, es Jehová Dios proveyendo las túnicas de pieles de animales para el hombre y la mujer. Y aquí miramos nuevamente a Dios, que va a ser el proveedor, quien va a proveer el cordero que iba a ser sacrificado. Dios el que provee, Dios el que ha de dar. Miremos ahora Hechos capítulo 2, versículo 23.
Hechos, capítulo 2, y el versículo es el 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Romanos 4 nos dice que el Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Romanos 8:32 nos dice que lo entregó por todos nosotros. Isaías 53, que es un capítulo muy conocido, nos dice que Jehová, Dios, quiso quebrantarlo. Vemos entonces en estas citas cómo quien proveyó fue Dios. No era las buenas obras, no era el buen caminar del hombre. El hombre estaba perdido, el hombre se había desobedecido. Sin embargo, es Dios, en su infinito amor, que provee a ese Cordero perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Es Dios el que envía a su Hijo, como lo dice Juan 3:16, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, y envía a su Hijo para morir por nosotros, para que tomara nuestro lugar, para que proveyera ese Cordero incomparable, ese Cordero lleno de pureza, de limpieza. Eso es lo que miramos allí. Y luego podemos seguir encontrando citas en la palabra que nos habla de quién lo entregó. ¿Quién lo entregó? Podemos ver básicamente es nuestro Dios. Él proveyó el Cordero. Él es el que proveyó el Cordero. Luego, para que se cumplan las Escrituras, aparecerán otros personajes como Judas. Judas que llega, lo entrega en esa noche, después de que el Señor Jesús ha orado, después de que su alma ha estado en gran angustia, angustiado hasta la muerte. Después de esa hora en la que el doctor Lucas lo ve a el Señor Jesús sudando grandes gotas de sangre, como grandes gotas de sangre, dice la Escritura. Después de ese momento llega aquel hombre con un grupo de personajes, con antorchas, palos, como a un delincuente. Y ahí ese hombre lo iba a entregar entonces. El Señor Jesús muy bien lo había dicho en Mateo 26:21, uno de nosotros me va a entregar. Y ya en el 46 se dice, se acerca el que me va a entregar. Y el 48 del 26 de Mateo dice, el que le entregaba había dado la señal que había dicho, al que yo besare. Por eso el Señor Jesús tiene que decirle en Lucas 22:48, con un beso entregas al Hijo del Hombre, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y en todo eso vemos el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se acerca a este hombre que lo iba a entregar, las primeras palabras que el Señor Jesús utiliza para este hombre es amigo, amigo, sabiendo que ese hombre lo estaba entregando. Sin embargo, las palabras de amor y misericordia siempre de nuestro Señor Jesucristo, pase lo que pase, serán así, de compasión, de compañerismo. Amigo, ¿a qué vienes? Eso es entonces, recordamos en esta mañana, ¿quién proveyó de ese Cordero perfecto que quita el pecado del mundo? Dios. Y desde luego hubieron unos hombres que tuvieron que ser parte para que se cumpliera la Escritura, como Judas. Y cómo lo entregó con un beso. Y cómo el Señor Jesús le da la oportunidad hasta el último instante, con esas palabras tan dulces como, amigo, ¿a qué vienes? Ese es nuestro amado Señor Jesucristo, lleno de bondad, misericordia, palabras de amor, palabras de redención, de paz, de armonía. A Él es el que estamos dándole la gloria y la honra en esta mañana, recordándole con nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestro corazón. Que sea la gloria y la honra por siempre. Gracias, mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, hermano Jairo Gaviria, por
la porción y la meditación en la persona del Señor Jesucristo. Ha levantado la mano el hermano Óscar Hernández, a quien le pedimos entonces que active el micrófono y se pueda dirigir a los participantes. Gracias, hermano Óscar. Puede dirigirse. Buenos días a todos, que el Señor sea bendiciéndoles y bendiciéndonos en esta mañana. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si leemos el 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esa es la condición de nuestro engañoso corazón. Pasemos a Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Jeremías 2, versículo 22, dice así la palabra de Dios: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Pasemos al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2. Isaías 9, versículo 2. Aquí miramos la promesa del Mesías y su gran misericordia para con nosotros. Dice así el versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pasemos a Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice así: mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Pasemos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 23. Pero esto consideraré en mi corazón, y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y pasemos finalmente al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Juan 3, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hoy le agradecemos al Señor que frente al estado de nuestro ser y de nuestro corazón, el Señor, fiel a su amor, a su promesa, envió su salvación. El Señor Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros, y como dice su palabra, eso consideramos. La gran misericordia que el Señor tuvo para con nosotros y ha tenido al haber enviado al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien pagó por nosotros la deuda, quien soportó todo el sufrimiento en la cruz, para hacernos libres, para justificarnos.
Le agradecemos por esa provisión que el Señor ha dado en nuestro Salvador, en ese Cordero que dio su vida por nosotros. Que sea el Señor bendiciendo nuestras vidas con su palabra. Gracias, hermano. Gracias, hermano Oscar. Entonces seguimos o continuamos con las meditaciones. Se les recuerda a los varones en comunión que pueden utilizar una herramienta que está en la parte inferior de sus dispositivos, una mano que se la puede presionar y usted puede hablar, o también está un cuadro que es un chat en el cual también puede escribir para nosotros tenerlo en cuenta y darle la palabra. Gracias. Un hermano ha levantado la mano. Ajá. Primero el hermano Álvaro Ramos y después el hermano Mario. Entonces, hermano Álvaro puede dirigirse. Gracias, hermano. Los invito a que ahora vayamos al libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 26 y 27. Hebreos 7, 26 y 27. Escrito está: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y complementamos la lectura con Mateo 16, 21. Mateo 16, 21, Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo, como tal sumo sacerdote, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y Él voluntariamente se ofreció a sí mismo por nosotros, y Él lo anunció a sus discípulos cuando les dio a conocer que debía padecer mucho, ser muerto y cantar victoria, porque resucitaría al tercer día. Y así fue, hermanos, como nuestro Señor, santo, puro, perfecto, vino a este mundo a entregar su vida por nosotros, viles y miserables pecadores. Padeció una muerte horrenda, muerte de cruz. Ahí pagó el precio por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero también recordamos la gran victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, porque Él está vivo, porque resucitó de entre los muertos y estamos prestos, listos para su venida, que ya está muy cerca. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermano Álvaro, por las porciones leídas y por su meditación. Luego había levantado nuestro hermano Mario, así que siguiendo el orden, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Mario Malavé, que puede dirigirse, hermano. Bueno, buenos días. Vamos a leer con la ayuda del Señor en primer libro de Samuel. Vamos a ir un momento al Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, en el capítulo 12. Primer libro de Samuel 12:24 dice así: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y quisiera que nos quedara en esta mañana esta última parte del versículo que dice: considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5,
Y el versículo 19, Marcos 5, 19, dice, mas Jesús no se lo permitió, hablando de aquel hombre que habían salido espíritus inmundos, dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y por último, Hebreos, que ya lo ha mencionado, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La animación, hermanos, si vemos estos 3 versículos, es para que podamos en esta mañana meditar, reflexionar, recordar lo que el Señor hizo por nosotros, cuán grandes cosas el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, y llama la atención como el mismo Señor Jesucristo, después de sanar y darle la salvación a aquel hombre que estaba esclavizado por el pecado, Él le dice, cuenta cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor se ha inclinado a la miserable vida en que cada uno de nosotros vivíamos, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza alguna. Él vino a este mundo, sufrió la cruz, soportó esa muerte tan vil por amor a cada uno de nosotros. El escritor hebreo dice esa frase que hemos repetido 2 veces, considerad a aquel. Que el Señor nos ayude en esta mañana a que nuestra mente, nuestro pensamiento sea considerar a Él, mirar a Cristo, reflexionar y poder ahondar en cada maravilla que Cristo ha hecho por nosotros a través de la salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermano Mario, por animarnos a continuar meditando en la persona, enfocarnos en nuestro Señor. Y había levantado nuestro hermano la mano, habían levantado la familia Moncayo, puede ser Camilo, puede ser el hermano Fabio, a cualquiera de los dos que haya levantado la mano, por favor, les pedimos que activen el micrófono y se dirijan a los participantes. Gracias, hermanos. Hermanos, buenos días. Buenos días. Vamos a considerar en esta mañana unos 3 aspectos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sus padecimientos. Primeramente vamos a considerar ahí en Isaías 53. Isaías 53, versículo 7. Para considerar el silencio del Señor. Leemos versículo 7, nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y consideremos en esta mañana el por qué él no abrió su boca en los momentos de angustia y aflicción. No abrió su boca precisamente, querido hermano, por usted y por mí, porque todas los señalamientos, las sentencias, la ley que nos era contraria, nos declaraba culpables, y porque no había ninguna manera de poder recibir la redención de parte de Dios si no fuera por un sustituto inocente. Por eso él no abrió su boca, porque era el único que había sido destinado como redentor de los hombres. También
podemos considerar de parte de nuestro Señor Jesucristo su sufrimiento. Lo miramos en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, y versículo 12. Capítulo 1, versículo 12, la palabra del Señor nos dice: ¿Nos conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Para considerar el sufrimiento del Señor. Hay una frase que conocemos en nuestro diario vivir de personas angustiadas, de personas que han sido sumergidas en dolor y en sufrimiento, y dicen: este dolor no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pues en realidad lo que hizo el Señor Jesucristo fue ese. Nosotros éramos enemigos de Dios hasta el momento de la redención, hasta el momento en que el Señor Jesucristo presentó la ofrenda perfecta por el pecado. Y eso es lo que hizo Él, sustituirnos en el madero del Calvario, asumiendo Él los dolores que nosotros merecíamos. Y hay uno de los ladrones de la derecha que que representan a toda la humanidad. Lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 23. Libro de Lucas, capítulo 23, versículo 41. El reconocimiento de este hombre. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y el sufrimiento, la aflicción, toda la angustia que estaban allí experimentando estas tres personas, dos de las cuales nos representan a nosotros. Allí, unos instantes antes de morir, los tres iban a morir en la misma condición, pero el que estaba en medio lo hacía sin haber hecho ningún mal, inocente. Allí podemos ver la manifestación grande del amor de nuestro Señor Jesucristo, pagando por todos nosotros, malhechores. También podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 27, Mateo 27, versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Alineándome con la meditación de mi hermano Jairo, para considerar los sufrimientos del Señor Jesucristo, miremos aquí al Dios eterno, al que nos dio cobertura en el principio, al que nos enseñó a vestirnos, al que puso vestido de pieles sobre la primera pareja que cayó. El hombre hace lo contrario. El hombre, ante aquel varón perfecto,
le quita sus vestiduras y para ponerle allí al desnudo. Y si nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida finita que llevamos, sentimos vergüenza cuando estamos sin ropa, ¿qué sería el sufrimiento y la angustia de nuestro Señor Jesucristo desnudo delante de toda una compañía, el centurión más 100 hombres injuriándole y ofendiéndole? Dos sufrimientos para que consideremos, hermanos. Y finalmente consideremos la soledad de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 16. Versículo 32. La palabra del Señor dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Aquel grupo de varones con los que había compartido el Señor durante 3 años, de los que esperaba su compañía en los momentos más difíciles. El ser humano eso es lo que quiere, y nuestro Señor Jesucristo, 100% humano, también anheló la compañía de todos los suyos, mas no fue así para él. Y en estos momentos que consideramos sus aflicciones, debemos meditar en que todo lo soportó: el sufrimiento, la soledad y su silencio por nosotros dieron como resultado que el Señor, después de su muerte, le glorificara. Gracias, hermano. Gracias, hermano Fabio. Y también ha solicitado la palabra a nuestro hermano Camilo Moncayo, a quien entonces le pedimos que se dirija en este momento. Listo, ¿y ahí sí se escucha bien, Jimmy? Sí, señor, ahí le escuchamos. Ok, quisiera leer unos versículos en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice la palabra: y se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Quisiera meditar un poquito más a fondo en el versículo 34, y me parece interesante la condición en la que estaba el Señor, y genera hasta tristeza y conmueve el corazón ver la situación en la que él se encontraba. Dice la palabra que era su sudor como grandes gotas de sangre. Investigando un poquito acerca de este tema, al parecer, según condiciones médicas, hay una probabilidad de que lo que estaba padeciendo el Señor, una condición que se llama hematidrosis, que es cuando, al estar sometido a una angustia muy, muy profunda, a un sufrimiento muy extremo, las capas subcutáneas de la piel estallan, y la sangre empieza a brotar entremezclándose con el sudor. No puedo asegurar que haya sido la condición esta del Señor, pero a lo que voy es que era tal la angustia, tal la congoja, la tristeza que estaba padeciendo el Señor, que se reflejaba en lo que estaba viviendo. Y es interesante que esta condición de salud médica precisamente lo relata un médico, Lucas.
los otros evangelios no se especifica muy bien esto, pero es conmovedor ver la situación en la que estaba el Señor. Al recordar su muerte nos enfocamos muchas veces más que todo en los sufrimientos físicos de su cuerpo, que sin duda también fueron terribles, los azotes, los golpes, el escupirle en el rostro, la corona de espinas, el cansancio de su cuerpo, pero muy pocas veces nos enfocamos y vamos un poquito más allá en esos sufrimientos del alma, en esos sufrimientos espirituales y también viendo la palabra agonía, tal vez en el lenguaje griego que se escribe esto se traduce algo parecido como algo que produce terror. Y voy a ese cuadro de Getsemaní y se le pasa a uno por la cabeza pensar que qué le pasaría al Señor por su mente, cómo sería el estado de terror, de miedo tal vez que estaba pasando al saber que en muy poco tiempo iba a llevar nuestros pecados en la cruz. Tal vez no solo teniendo temor de lo que el hombre le iba a provocar, el sufrimiento físico, sino que conocía de antemano, porque él lo sabe todo, que desde la hora sexta hasta la hora novena tenía que quedar solo en la cruz y recibiendo la ira de Dios. Tal vez eso era precisamente lo que le producía terror, miedo, angustia, a tal punto que él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. En otras palabras, era como decir si en ese momento la tristeza le produciera la muerte a él. Pero vemos que después de este cuadro eh, llegan los soldados y desaparece como de un momento a otro tal vez el miedo, y cuando le preguntan ¿dónde está Jesús? Él dice con gran valor, dice: aquí estoy, si me buscáis a mí, dejen ir a mis discípulos. Vemos que en ese momento decidió Él morir por nosotros, y vemos en la cruz del Calvario, antes de morir, Él sabiendo todas las cosas, sabiendo el futuro, Él sabía que tenía que quedar solo en la cruz, sabía que el Padre tenía que azotarlo en la cruz y descargar sobre Él la ira santa en contra del pecado. Pero aún así, sabiendo que lo tenía que dejar solo, se pregunta: Padre, ¿por qué me has desamparado? Así era la angustia que él atravesó, y eso era lo que quería meditar en esta noche, en esta mañana, perdón, los sufrimientos espirituales del alma que atravesó nuestro amado Salvador por nosotros. Gracias. Camilito, muchísimas gracias por tu meditación en esta mañana, y ya siendo las 10:40 debemos avanzar ya al tiempo de la enseñanza, y tiene este primer espacio el hermano William Ceballos, a quien le pedimos que por favor active su micrófono y que inicie este tiempo de enseñanza, que nos encomiende el tiempo de enseñanza con una oración. Hermano, usted tiene la palabra, hermano William. Listo, Jimmy. Buenos días, Jimmy. Buenos días a todos. Buenos días, Vamos hermano. vamos a iniciar con un momento de oración. Padre, te damos gracias por este momento tan especial en el cual hemos recordado aquella obra perfecta de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque siempre nos lleva a ver cuán importantes fuimos para ti, Padre, de tal manera que tu amado Hijo soportó toda la ira que estaba destinada a la humanidad por amor a nosotros. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque desde tiempos atrás tú ya mostrabas la provisión a la humanidad pecadora, y ese regalo inmerecido, Padre, se vio reflejado en tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, te pedimos que bendigas este momento, que va a ser expuesta tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Padre, y que en nuestros corazones siempre esté en mente
la obra perfecta de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Listo? Bueno, entonces, para iniciar, vamos al libro de Salmos, capítulo 8. Vamos a hablar sobre unas preguntas que van a suceder en cuanto a la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar en el versículo 3, dice así, Salmos 8:3. Cuando veo tus cielos, aquí está hablando el rey David, exclamando en sus momentos de meditación frente a una pregunta que dice así: cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Entonces miramos aquí una pregunta. ¿Quién hace esta pregunta? El rey David. ¿A quién le hace esta pregunta? A Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Recordemos nosotros que siempre, cada primer día de la semana, ¿de quién hacemos memoria? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos permite hacer memoria de él? El Espíritu Santo. ¿Mediante quién? Mediante Dios, quien da la oportunidad al creyente, mediante su Espíritu Santo, de recordarle a él. Entonces, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Somos pecadores, la humanidad sigue inclinada al mal, pero más sin embargo, Dios tenía destinado desde antes de la fundación del mundo enviar a su amado Hijo. Por eso dice el rey David, dice, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Entonces, ¿qué es el Hijo del Hombre? Para que visite a la humanidad. Pero esta pregunta la vamos a ver relacionada en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Todos conocemos el contexto. Vamos al capítulo 16, versículo 13. ¿Sí me están escuchando, no? Listo, entonces vamos. Mateo 16:13 dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de las profetas. Versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Entonces miramos aquí en el versículo 13, una pregunta. ¿Quién hace esta pregunta? Recordemos en Salmos, el que inició haciendo una pregunta fue el rey David. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que le visites? Pero vemos acá a uno superior que el rey David, a uno superior que todos los hombres de esta tierra, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿a quiénes les hace esta pregunta? A sus discípulos. Vemos un círculo más íntimo, como hablábamos de la intimidad del Señor. Multitudes le seguían, pero él tenía un círculo donde él podía expresar su confianza. Lo vemos en Getsemaní, no todos los discípulos yendo, solamente un círculo cercano. Y aquí vemos a sus discípulos haciéndoles esta pregunta. Y eso es lo que vamos a iniciar. Del 13 al 20 vamos a ver 5 aspectos importantes que sucedieron
en este relato. La primera es la pregunta. Y la pregunta, ¿quién inicia haciéndola? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A sus discípulos, diciéndole, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres? A veces cuando nosotros, antes de conocer a Cristo, nos preguntaban, ¿para usted quién es Cristo? Y nosotros dábamos el concepto de lo que otras personas manifestaban de lo que Él era. Pero más sin embargo, ya que somos salvos, ya nos damos cuenta que el Señor, ya sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces vemos aquí esta pregunta. En Salmos, una pregunta. En Mateo, nuestro Señor Jesucristo haciendo esta pregunta. Pero tras esta pregunta viene el segundo aspecto, que es la personificación. Empezamos con P, la pregunta. Luego vemos la personificación. ¿En qué sentido la personificación? Porque los discípulos, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y otros alguno de los profetas. Vemos 4 personificaciones de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, queridos amigos, hermanos, se preguntarán, bueno, ¿por qué la humanidad lo relacionaba con estos personajes? A nuestro Señor Jesucristo. Vemos que nuestro Señor Jesucristo se caracteriza con cada uno de ellos de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando dicen que nuestro Señor Jesucristo se parecía a Juan el Bautista, recordemos en el libro de Mateo 3, del 7 al 10. Vamos al libro de Mateo 3, del 7 al 10. Dice, al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, ¿qué vemos el carácter de Juan el Bautista? Un carácter fuerte, valiente, enfrentarse a un pueblo escogido, donde estos fariseos o estos sacerdotes siempre buscaban su beneficio propio, más no el beneficio del pueblo. Entonces, vemos este carácter valiente de Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesucristo lo mismo, se destaca en su valentía. ¿Por qué? Porque ya en el libro de Mateo, también capítulo 12, vamos a Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículo 34, dice así, casi similar, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces aquí vemos nuestro Señor Jesucristo haciendo se puede decir un acto de valentía frente a los fariseos, y recordamos que siempre él, cuando iba a enseñar, se acercaban los fariseos y mostrábamos y se muestra lo que él les criticaba, su forma de vivir. Pensaban que los fariseos, que lo que estaban haciendo ellos estaba bien, sin tener en cuenta el bienestar del pueblo. Entonces vemos aquí de Juan el Bautista un carácter fuerte expresado en el interés por llevar almas para Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo mismo. Él de una u otra manera le decía a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Ya les hacía entender que ellos, el pueblo de los fariseos, como eran un pueblo suficiente, pensaban que ellos no tenían necesidad de un Salvador. Por eso nuestro Señor Jesucristo en más de una ocasión les llama la atención por eso.
Entonces ya vemos, ¿no? Por Juan el Bautista. Cuando hablamos de Elías, dice volvemos a Mateo 16, que dice, otros Elías, la otra personificación. ¿Qué es lo más importante de Elías? Recordemos de muchos milagros que él hizo, se caracteriza uno en el cual también se muestra la valentía de Elías, donde él tomó, ustedes más recuerdan la cita que está en Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, donde habla acerca de los sacerdotes de Baal. Y recordemos qué hizo Elías. Elías en su acto de un pueblo olvidado de Dios, un pueblo inclinándose a los ídolos, pero Elías, al enfrentarse a los sacerdotes de Baal y al pueblo mismo, lo reta a saber quién realmente es el verdadero Dios. Y vemos el contexto, ya les vamos a cortar mediante versículos, donde dice el versículo 36, y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó Elías el profeta y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevaron a Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Entonces vemos la hazaña que hace Elías frente a un pueblo que estaba olvidado de Dios y quienes realmente al final reconocieron que Jehová, mediante este sacrificio y este poder, reconocieron que Jehová es el Dios. Pero vemos con nuestro Señor Jesucristo uno superior a Elías, y lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Ustedes recuerdan el Sermón del Monte. Mientras Elías mataba, vemos a uno que era el dador de la vida y que también se enfrentaba a grandes multitudes. Y dice así, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí empieza el contexto de todo lo que les enseñaba. Pero aquí vemos que dice viendo la multitud. Entonces vemos cómo Dios se expresa a una multitud. Nuestro Señor Jesucristo hablándole a una multitud. Y podemos ver más ejemplos en el Evangelio, cuando alimenta a los 5,000, cuando alimenta a 4,000 personas, cuando se enfrenta a un pueblo. Entonces vemos cómo el dador de la vida expresa el amor real de Dios para con ellos. Si Elías actuó para saber quién era Dios realmente, aquí lo vemos a nuestro Señor Jesucristo enfrentándose a multitudes, haciéndoles conocer que el reino de Dios se ha acercado y que la vida de Cristo estaba realmente en las manos de ellos. Entonces ahí Elías. Otros vemos otra personificación en el versículo 16 de Mateo, en el capítulo 16 de Mateo, está Jeremías. Todos recordamos a Jeremías, los grandes expositores de la Biblia lo llaman el profeta llorón. ¿Pero por qué lo llaman al profeta llorón? ¿Porque se la pasaba solamente llore y llore? No, él se lamentaba por la situación real del pueblo de Dios, que era inclinado hacia la idolatría y a la desobediencia. Por eso los hombres pensaban que nuestro Señor Jesucristo era la personificación de Jeremías, pero vemos por qué le decimos lamento. Vamos a
a Jeremías capítulo 8, versículo 18. Los que tenemos la Reina Valera nos vamos a dar cuenta que dice en un título en negrillas, lamento sobre Judá y Jerusalén. ¿Quién se lamenta? Jeremías, dice 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón se desfallece, mi corazón desfallece en mí. He aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Entonces vemos aquí Jeremías lamentándose por la situación actual de un pueblo entregado a la idolatría. Pero vemos también a nuestro Señor Jesucristo lamentándose por la situación de su pueblo, lamentándose por todo lo que le estaba sucediendo en Israel o en Jerusalén. En Lucas 19, 41 y 42 nos vamos a dar cuenta el lamento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dice en Lucas capítulo 19, versículo 14. Dice así. No, perdón, Lucas 19, 41. Es Lucas 19, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú me conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Y lo vemos también cuando él se lamenta en Jerusalén. Recordemos la cita que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y da la situación que dice, puntos suspensivos, cuando dice que cuánto quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Y ese es el lamento que hace nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, en Juan, el Evangelio de Juan 11:35, que es uno de los versículos más largos de todo el Evangelio, en la situación de Lázaro, que él llora en la tumba de Lázaro y dice, Jesús lloró. Entonces vemos cómo van relacionando un Juan el Bautista, un carácter fuerte, nuestro Señor Jesucristo manifestando la verdad, el juicio de Dios de manera justa, se puede decir, Elías en su valentía, también nuestro Señor Jesucristo expresándose con valentía a un pueblo. Vemos a Jeremías también en su lamento, lamentándose por su pueblo, nuestro Señor Jesucristo también lamentándose por la situación de su pueblo. Y también vemos en el versículo, la siguiente personificación que decía alguno de los profetas. Entonces vemos cómo lo caracterizaban como un profeta. Y vemos cuál era la función de los profetas. La mayoría de estos anunciaban el futuro de una nación, persona o pueblo. Dentro de ellos, ya lo miramos ahora, que era de Isaías 53, que hablaba acerca de un hijo, del siervo de Dios. Vemos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, anunciando a futuro lo que le iba a acontecer a él. Entonces vemos el ejemplo, pero también nuestro Señor Jesucristo como profeta anunciando lo que iba a acontecer a una nación, a un futuro, o sea, al pueblo de Israel. Y eso está en Mateo capítulo 24. Vamos al libro de Mateo capítulo 24, versículo 42. Que dice, velad, antes de iniciar a leer, vemos que también están en negrillas, o todo el capítulo 4 nos habla acerca de los eventos futuros que van a suceder al pueblo de Israel. Entonces vemos en el versículo 42 que dice así, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también
vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo relata cómo va a ser la venida de Él, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí algunos de los profetas. Seguimos con el tercer punto. El tercer punto se divide en dos: la profecía de Pedro y la proclamación de Pedro. ¿Cómo así? Ustedes se dirán, hermanos, ¿cómo así que la profecía? O vamos en orden, la proclamación. Porque en el versículo 16, capítulo 16, volvamos a Mateo, capítulo 16, versículo 16, dice así: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Proclamó, Pedro proclama, Simón Pedro, porque aquí no le dice Pedro, sino Simón Pedro. Pedro le proclama, pero en su proclamación de un evento profético, que le dice, tú eres el Cristo. Y recordemos qué significa la palabra Cristo. En algunos diccionarios bíblicos, la palabra Cristo traduce como Mesías Salvador. ¿Y a qué hace referente? A una crucifixión. Cristo viene de cruz, que significa crucifixión. Entonces vemos ahí que Pedro, en un momento inspirado por, dado la revelación por Dios, le da a conocer que iba a padecer, que iba a ser llevado a la cruz por la humanidad, por los sacerdotes. Por eso, si seguimos más adelante en el versículo 21, inmediatamente nuestro Señor Jesucristo anuncia, después de esta proclamación, Él anuncia cómo iba a padecer por causa del hombre. Entonces vemos cómo va relacionado esta profecía. Entonces vemos así, me decía, también viene, después de esta proclamación, de esta profecía, viene un premio. ¿Y quién le da este premio? Nuestro Señor Jesucristo, porque le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Cuando le dice bienaventurado, nos lleva a pensar que la palabra bienaventurado dice feliz, feliz o dichoso. Entonces vemos que por esta proclamación, nuestro Señor Jesucristo le da un atributo. ¿Y el atributo cuál es? Que ya el Evangelio, por medio de él, iba a ser proclamado a todos los gentiles. Y recordemos en Hechos, cuando él está en un éxtasis y a la hora de tercera se despliega un lienzo sobre esa visión que tenía él, y después lo llaman que fuera a predicar el Evangelio, y ella entendía lo que quería decir de ese lienzo de animales puros e impuros. Entonces demos a conocer que Pedro fue uno de los que iniciaron en la obra de predicar el Evangelio al pueblo gentil. Entonces ese fue uno de los atributos. De igual manera, con ese atributo, también vemos que empiezan a conformarse las iglesias, partiendo que la única roca es nuestro Señor Jesucristo, y esa roca pequeña, o la responsabilidad de adoctrinar o fortalecer estas iglesias, iba a ser los apóstoles y Pedro. Entonces vemos esto. Y por último, después de esto, vemos una petición. ¿Y quién hace esta petición? Nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20 dice así: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Miren, ¿por qué les dijo eso? Porque de pronto el pueblo lo iban a manifestar como el Mesías Rey, el que iba a salvar al pueblo. Y recordemos en Marcos capítulo 10, versículo 45, Marcos 10, 45, que es se puede decir el tema central del libro de Marcos, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces vemos por qué hace esta petición el Señor, porque Él realmente
venía a este mundo no para ser servido, sino para servir. Y ese servicio lo llevaba ¿a qué? A dar su vida en rescate de muchos. Entonces, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que recordemos siempre que nuestro Señor Jesucristo es aquel Mesías que vino a nosotros a salvarnos. Y como lo dice en el versículo, y vosotros ahora, ¿quién decís que soy yo? Es una pregunta que debemos examinar en nuestro corazón y decir, ¿quién es el Señor para mí? Listo, eso era fe. Hermano William, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan ahí, hermanos? Sí, muy bien. Bueno. Correcto. Le damos gracias a la exposición que nos hizo nuestro hermano William, y para dar continuidad entonces le corresponde a su servidor. Entonces yo los invito a que vayamos, y aprovechando que nuestro hermano, utilizó palabras con P, yo también había desarrollado el estudio con palabras con P, entonces vamos a la porción bíblica. Vamos a la porción bíblica que también se encuentra ahí en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 14 al 20. Vamos a ir un poquito rápido por cuestión del tiempo, hermanos, pero yo me voy a apoyar en su conocimiento previo. Yo sé que ustedes son conocedores de la palabra de Dios y de las porciones que vamos a revisar. Entonces, Mateo capítulo 17, del 14 al 20. Dice, en negrilla dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice Mateo 17:14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Mateo 17, versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hasta ahí la lectura de la porción bíblica por ahora. Yo quiero hablar acerca de la fe, acerca de qué es eso de la poca fe. Y me voy a apoyar en su conocimiento previo, porque no es mi tema ahora hablar de la fe. Es un tema bien amplio, bien extenso, pero solamente un versículo de referencia, y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es la fe. La fe en definición bíblica, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe está relacionada con aquello de lo cual yo estoy plenamente convencido, que no han visto mis ojos, pero yo tengo la certeza de que es así. La fe está relacionada con la persona divina. Pero quiero hablar de la poca fe. En la porción bíblica tenemos que revisar primero el contexto. ¿Qué ha pasado? El Señor previamente había escogido a 3 de sus discípulos. Había escogido a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los había llevado a un monte alto. ¿Para qué? Para que ellos puedan presenciar ese acontecimiento tan maravilloso como fue la transfiguración, donde estos 3 discípulos pudieron ver la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo ahí en su transfiguración. Él había escogido solamente a 3, pero 9 habían quedado acá abajo, y había venido un hombre, que lo vamos a ver más adelante, que tenía un hijo, el cual tenía un demonio.
pero vemos que ellos habían quedado abajo, el Señor no los había llevado. Pero estos hombres que habían quedado abajo, ellos habían o tenían ya una prescripción. Cuando hablo de prescripción quiero decir de un mandamiento. Habían recibido un mandamiento y ese mandamiento lo podemos ver, hermanos, ahí en Mateo también, Mateo capítulo 10, versículo 8. Cuando el Señor había enviado a los 12 apóstoles, en ese contexto, desde el versículo 5, pero me centro en el versículo 8, dice, el Señor les había dado esta prescripción, esta orden, este mandamiento a los 12 discípulos. Mateo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que ellos tienen la prescripción y con base en esa prescripción es que están haciendo lo que hacen, y entre las labores están sanar enfermos, sanar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Por eso este padre de familia que busca al Señor, al no encontrar al Señor, pues acude a los discípulos. Pero vemos cómo estos discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Y es cuando ocurre lo que acabamos de leer ahí en Mateo 17. Pero no solamente el Señor les había dado una prescripción, una ordenanza de echar fuera demonios a los 12 apóstoles, sino también si leemos en Mateo 10 y vamos al versículo 17, el Señor no solamente les había dado una orden en la cual uno dice, ¿no? Qué excelente, qué privilegio, ¿no? Que me den a mí la autoridad de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¡Qué bueno! Pero esto venía acompañado con unas pruebas, una persecución. Y eso es lo que quiero ver ahí, el principio de las pruebas para los apóstoles, esas pruebas, esas persecuciones. Mateo 10, 17 dice palabras del Señor, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Acompañada de la prescripción venían las pruebas y las persecuciones. Tenaz esta situación que iban a afrontar los discípulos. Pero bien, volvemos a la porción bíblica, Mateo 17, porque ellos hacen una pregunta al Señor, los que estaban abajo. Cuando el Señor ya descendió con Pedro, con Jacobo y Juan del monte de la transfiguración, dice que llegaron a él unas multitudes, un gentío, y que le pidieron misericordia. Y una persona en particular se arrodilló y acudió. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad bien importante. Tenía un hijo, el cual era lunático. ¿Qué significa lunático en esta porción bíblica? Se refiere a una persona que está sufriendo de epilepsia influida por la luna. Para quienes no conozcan o se les haga raro esa palabra epilepsia. Epilepsia es una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. Y aquí tenemos que este hombre sufría de una epilepsia incontrolada, movimientos repetitivos que eran convulsiones influenciadas por la luna, es decir, ocurrían en horas de la noche, cuando hay más peligro, y los movimientos involuntarios lo llevaban ¿a qué? A veces a tocar fuego, con la posibilidad de quemarse, ¿cierto? Pero a veces irse al agua en la noche, o sea, la posibilidad de ahogarse. Entonces tratemos ver cómo el problema que tiene este padre, el problema tan grande, pero también el amor de este padre por un hijo que sufre por esta situación. Para el caso es un demonio. No debemos pensar en estos tiempos que todo trastorno de convulsiones
o una persona loca es porque está endemoniada, sino puede ser por una situación, un desequilibrio hormonal, un desequilibrio químico en su cuerpo que lo lleva a tener esa enfermedad. Pero para el caso específico del que estamos viendo, era un hombre que sufría de epilepsia, de este trastorno por causa de un demonio. Y entonces este padre que sufría por su hijo venía con fe, venía trayéndolo al Señor, no encontrando al Señor, pidió el favor de que sanara a los apóstoles porque ellos tenían esta orden y ellos no pudieron. Entonces vemos como el Señor, ellos le preguntan, en Mateo 17, 19 se registra la pregunta de los apóstoles. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Entonces eso es lo que yo quiero analizar en esta mañana, ¿no? ¿Qué es eso de la poca fe? Definirla en términos bíblicos, y también la misma Biblia nos ayuda a definir qué es eso de la poca fe, porque no es como muchos dicen, ¿no? La poca fe es lo que dicen en realidad sus argumentos y no lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, donde el Señor ha dicho estas palabras. Entonces Mateo 8:23, contexto, el Señor Jesús calma la tormenta. Un pasaje extremadamente conocido, ¿no?, por ustedes. Ahí estamos entonces en Mateo capítulo 8, versículo 23, y vamos revisando cómo el Señor o cómo habían subido los discípulos a una barca y habían comenzado un viaje a través del lago, pero vemos cómo se levanta una tormenta fuerte, una tormenta supremamente poderosa que se levanta ahí y causa temor en los discípulos. Y Mateo 8:25, leamos desde el 8:23. Y entrando él en la barca, el Señor, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En ese contexto tenemos que ir mirando qué es lo que está sucediendo. Aquí se levanta una gran tormenta, una gran tempestad. El Señor está durmiendo tranquilamente porque Él tiene control de todas las cosas, pero los discípulos están asustados, terriblemente asustados, y claman, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él se levanta y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Para que lo vamos teniendo en cuenta, pero vamos con otro contexto. Ahí en Mateo 14, 24. El contexto es el Señor Jesús caminando sobre el mar. Otra vez el Señor, luego de alimentar a 5,000 personas, se había ido, habían hecho ese viaje también atravesando el lago, pero en este contexto el Señor sale de la barca y se va, y luego es que lo ven los discípulos caminando sobre el agua, y usted conoce bien el contexto, conoce bien el pasaje, así que yo me apoyo en su conocimiento previo para ir avanzando. Mateo 14:30, en ese contexto dice, Mateo 14:29, y él dijo, ven, y descendiendo el Señor, ¿no? Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
contexto también de dificultad, cuando los discípulos habían visto caminar, eran horas de la noche, en horas de oscuridad, no se veía nada y veían a alguien caminando sobre las aguas. Pensaron que se trataba de un fantasma, pero no era un fantasma, era el Señor Todopoderoso, que tiene poder incluso para caminar sobre las aguas. Ahí baja Pedro, comienza a caminar, pero él tuvo miedo, comenzó a hundirse y le dijo: Señor, sálvame. Y en ese momento, cuando el Señor lo agarra, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vamos también Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, vamos mirando pasajes, porciones de la Biblia donde el Señor está diciendo hombres de poca fe. Mateo capítulo 14, versículo 31. No, perdón, Mateo 16, 8. Mateo 16, 8. Leamos desde el 5 para entenderle el contexto. Mateo 16, 5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ahí usted lo conoce bien el contexto, pero uniendo, comparando los pasajes que hemos visto, donde los contextos de los pasajes donde el Señor se refiere a hombres de poca fe, la poca fe la definimos como confiar en Dios cuando todo va bien. La poca fe es confiar en Dios cuando todo va bien. Pero cuando llegan las pruebas y las dificultades, ya no se tiene esa fe. ¿Por qué? Porque se ha tenido una poca fe. Pero en contraste con la poca fe, que es confiar en Dios cuando todo va bien, cuando todas las cosas me resultan, cuando tengo trabajo, cuando tengo salud, confío en Dios. Pero cuando estoy enfermo, cuando no tengo trabajo, cuando tengo un familiar enfermo, cuando he tenido tantas dificultades, ahí ya no creo en Dios porque tengo poca fe. Pero el contraste que hace el Señor es interesante, porque no nos queremos quedar en el concepto de lo que es la poca fe, sino mirar el contraste con una fe potente. ¿Y cuál es esa fe potente? Precisamente volvemos a nuestra porción bíblica, Mateo 17, 17, 20. Mateo 17, 20. Ellos le preguntaron por qué no pudieron echar fuera al demonio. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe potente es esa fe que se compara a un grano de mostaza. ¿Cómo es esa clase de fe? Tenemos que ir a la Biblia, que la misma Biblia nos explica. Mateo capítulo 13, versículo 31. Mateo 13, 31. Mateo 13, 31, ahí dice: el grano de mostaza y la levadura. Otra parábola le refirió el Señor diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esa es la fe entonces del grano de mostaza, un granito que usted lo ve, es un granito tan insignificante, pero cómo llega a crecer ese grano de mostaza hasta hacer una semilla, hasta hacer un árbol, en el cual vienen las aves y hacen
nidos porque es grande. Ahora algo que hay que aclarar en el pasaje que hemos leído, Mateo 17:20. Mateo 17:20. Dice el Señor: si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tengamos en cuenta que no dice montes, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, ¿no? Diréis a las montañas, ¿no? Pero es a este monte. El Señor se está enfocando en el monte, como decir, en este problema. ¿Cuál era ese problema? Que no podían los discípulos sacar el demonio de aquel joven lunático. No lo podían hacer. ¿Por qué? Porque tenían una poca fe, y esa poca fe se demostraba en que ellos creían, ciertamente tenían confianza cuando todo iba bien, pero cuando vinieron las dificultades, estos hombres, cuando el padre trajo al joven lunático, los discípulos no pudieron. Pero ¿qué pasó con su fe? Su fe se rindió y dijeron: no, esperemos que baje el Señor. Esperemos que baje el Señor y Él los sanará. Ellos se rindieron. Ellos no perseveraron. Y el Señor les dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué ellos no oraron? No oraron, no ayunaron tampoco, sino que se rindieron, porque tenían una fe escasa. Pero yo quiero ver unos ejemplos de fe potente en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 21. Un ejemplo de una fe potente, una fe poderosa. Vamos a Mateo 15. Mateo 15. Ahí estamos en la palabra de Dios. Mateo 15, 21. También sé que es un pasaje conocido, hermanos, así que yo me apoyo en su conocimiento. Dice como subtítulo en negrillas: la fe de una mujer cananea. Dice así la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, es decir, a una región de la provincia romana, una región gentil. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Era una mujer también que tenía una hija fuertemente atormentada por un demonio, y esta madre sufría por su hija, porque quería ver sana a su hija, y había escuchado, a pesar de que era una mujer gentil, no era una mujer judía, había escuchado que había un hombre que sanaba, un hombre poderoso, y había creído en él como el Mesías. Y entonces se dispuso a caminar no sé cuántos kilómetros, tal vez fueron pocos, muchos, tal vez muchos, pero esa mujer los caminó porque tenía fe en que el Señor Jesucristo podía sanar a su hija. Pero en el versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Cualquiera, si hubiera sido yo en esa situación, ahí me hubiera desanimado y me hubiera rendido. Y hubiera dicho: el Señor no me respondió palabra, yo mejor me regreso. Esta mujer lo había intentado todo para que su hija sea sana y no había podido, así que había caminado mucho para rendirse. No era el momento de rendirse como si lo hubiera hecho yo. El Señor no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¡Qué misericordia! La de los discípulos, que le dijeron: atiéndela rápido, que se vaya esta mujer, porque da voces. O sea, ella era cansona, ella estaba gritando, y tal eran sus gritos de angustia pidiendo ayuda al Señor, que cansó a los discípulos. Le dijeron: nos es molesta esta mujer, atiéndela para que se vaya rápido y no esté molestándonos con sus voces fuertes. Pero vemos que esta mujer aún así no se rendía. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo:
No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otra vez, la primera vez el Señor Jesucristo no le había respondido palabra a esta mujer. La segunda vez le había dicho: yo no he sido enviado a los gentiles, sino he sido enviado al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con ellos es mi misión, a ellos he venido a sanar, a ellos he venido a sacar demonios. Ahí, o sea, una vez, bueno, tal vez alguien hubiera podido perseverar, pero la segunda vez con estas palabras eran unas palabras para desanimar a cualquiera y decir: no, yo ya me regreso a mi casa. El Señor ya no quiso tomar en cuenta mi petición. Yo me regreso. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Volvió, seguía insistente, perseverante. 15:26. Respondió a él la tercera vez, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así es como los judíos trataban, era el trato hacia los gentiles. Los gentiles eran aquellos perros que no tenían lugar, no tenían parte dentro del pueblo de Israel ni dentro de las promesas de Dios. Eran totalmente señalados y apartados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Que el Señor, que cualquier persona me diga estas palabras, bueno, pero que sean palabras del Señor, que le digan a alguien usted hubiera continuado con su petición frente al Señor. Yo no lo hubiera hecho. Esto hubiera sido ya lo último y hubiera dicho: no, ya con estas palabras ya el Señor no me va a responder. Yo ya no sigo insistiendo. ¿Ya para qué? Pero vemos como esta mujer en el versículo 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Con esto, para decir que el contraste entre una poca fe que solo confía en Dios cuando todo va bien, pero cuando vienen los problemas se desanima y no continúa, el contraste es el ejemplo de esta mujer cananea. Es una fe persistente que no se rinde, que continúa pidiéndole al Señor, que continúa clamándole, que continúa rogándole, aun con las palabras duras que le dio el Señor. Ella dijo: sí, Señor, estoy de acuerdo que yo soy un perrillo, yo no merezco nada, pero aún así ten misericordia de mí, como si fuera una simple esclava. Esta es la grande fe, en contraste con una poca fe que se rinde. Pero entonces, ahora voy a la práctica, ya finalmente, ya voy terminando. La práctica, quiero ver entonces cómo se aplica el pasaje que hemos leído para nosotros. ¿Por qué digo cómo se aplica? Porque, hermanos, debemos ser claros, ¿cierto? Según el contexto, solo los discípulos recibieron la autoridad para sanar enfermos. Ellos recibieron ese mandato de limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Nosotros no. Nosotros estamos en otro contexto. Así que debemos aclarar ciertamente esto. Nosotros no hemos sido llamados a sacar demonios. La Biblia no nos indica en ninguna parte cómo es el procedimiento para sacar demonios, precisamente porque para nosotros no fue este llamado, no tenemos este mandamiento, fue para los discípulos. El creyente nunca va a ser poseído por un demonio, debemos tenerlo claro. El incrédulo sí puede ser poseído por un demonio, pero no estamos llamados nosotros tampoco a sacar demonios de los incrédulos, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo que es más peligroso sacarle un demonio a un incrédulo. ¿Por qué? Porque si le sacan un demonio a un incrédulo, ese demonio va y se va a conseguir 7 demonios peores que él, y van a ver la casa limpia, ¿cierto?
y va a ser peor la situación para el incrédulo sacarle un demonio, ¿cierto? Entonces miramos que por esos motivos no estamos llamados tampoco a eso. Pero entonces, ¿cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? Pues bien, nosotros tenemos prescripciones también ahí en la Biblia, usted las puede revisar. Yo solamente quiero enfocarme en una de ellas, y esa es, por ejemplo, el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ahí tenemos la prescripción, ahí tenemos el mandamiento que sí aplica para nosotros. Entonces, ¿cómo lo aplicaríamos teniendo poca fe? Por ejemplo, cuando yo me encuentro a un amigo, a un familiar, y le predico el Evangelio, pero esa persona me rechaza o me insulta, de inmediato yo me desanimo y me rindo. Pongo también el ejemplo cuando salimos a la plaza de Nariño, plaza del Carnaval o a cualquier otra plaza pública, y las personas, algunas pueden recibir, nos pueden insultar, algunas nos reciben el folleto, nos lo rompen y nos lo tiran en la cara. Y uno dice, yo no vuelvo más así no vuelvo más. Esa es una poca fe, precisamente. Pero la fe como esa mujer cananea es una fe que no se rinde, es una fe que persiste aún en medio de las dificultades. Continúa. Entonces, así debiéramos aplicar conforme a los mandamientos que tenemos ahora para nosotros, de no rendirnos, sino de perseverar. ¿Cómo nos diría el Señor? Hombres de poca fe. No, es que yo le compartí a esa persona, pero me rechazó. Entonces yo me rendí y nunca más le volví a compartir. Hombre de poca fe, diría el Señor. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no continuaste? ¿Por qué no fuiste persistente? Y así estamos llamados, hermanos, a tener una fe como esta mujer cananea que no se rindió. Y miren que el Señor fue el que le dijo estas palabras, tal vez duras, tal vez que nosotros nos hubiéramos rendido a la primera palabra, pero esta mujer no, esta mujer continuó siguiendo adelante. Así que pensamos en esta situación de COVID, ¿no? En esta situación de pandemia, cómo estamos atravesando esta situación tan difícil, tan compleja, que nos lleva a tener incluso temor, miedo de la muerte, porque por el instinto de supervivencia quisiéramos vivir y no morir, pero tenemos temor de esto, de las consecuencias que acarreará, y muchos dicen, ya ahora nada va a ser normal, y ahora mi trabajo, y ahora si me enfermo, y ahora si se enferma mi papá, que ya es mayor, si se enferman mis hijos, y todo este tipo de preocupaciones así, pues precisamente estamos llamados a tener una fe potente como la mujer cananea, que persevera en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Es fácil tener fe cuando todo me va bien, cuando tengo casa, carro, beca, como dicen, ¿no? Y todo está en paz, todo tranquilo, todo bonito. Ay, pero cuando llegan los problemas, ahí es cuando es necesario ejercitar la fe. Únicamente un versículo para finalizar, que yo lo quiero enfocar en el tema. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Dice así. Dice desde el 4, que somos guardados, dice, para una, Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está. La fe, las pruebas están muy relacionadas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación
de vuestras almas. Así es, tiempos difíciles, hermanos, tiempos complicados, tiempos en los cuales es necesario ejercitar nuestra fe para que, como la mía, mi fe es poca, puedo decir para vergüenza mía, tengo poca fe, pero yo quisiera tener el ejemplo de aquella mujer cananea, que mi fe sea una fe potente, una fe que no se rinde, una fe que persevera en medio de las negativas, en medio de las circunstancias, porque sé que luego de eso voy a obtener una respuesta si no desmayo, si continúo perseverando. Esa fe que se prueba como el oro, dice, hasta que sea manifestado el Señor a quien amáis sin haberle visto. Ahí está la fe. Como dice el himno, ¿no? No vimos cuando tú, Señor, viniste, pero sabemos que es verdad, que viniste, que naciste en humildad, ahí en Belén. No vimos cuando el Señor fue crucificado, pero entendemos por la fe que fue real. No vimos cuando se apareció a los testigos oculares, más de 400 testigos oculares. Nosotros no vimos, pero creemos. Creemos y más que creer, amamos también al Señor Jesucristo, a quien le veremos ciertamente prontamente. Así que ese es el ánimo, apreciados hermanos, a perseverar en la fe, a tener esa fe como la mujer cananea. No nos rindamos tan fácilmente, sigamos clamando al Señor. No seamos como aquellos discípulos que recibieron el mandamiento, pero no lo obedecieron por su poca fe, sino tengamos esa fe de la calidad del granito de mostaza, un granito insignificante, pero que luego se vuelve un árbol grande. Así estamos llamados, hermanos preciosos, hermanos apreciados, y ya se me terminó el tiempo. Vamos a orar para despedir este tiempo en oración.